visibles. En el siglo XIX, al terminar la Guerra de la Independencia, van a aparecer sucesivamente en el escenario de la vida pública de Venezuela tres figuras dominantes, que son en realidad las que llenan ese siglo y las que van a dominar la política venezolana y a en cierto modo el fueron la del general José Antonio Páez, que ya desde antes de Carabobo, de la época de la independencia, se había convertido en una gran figura militar. Después de que se convierte en la figura principal militar y política de Venezuela, que es el que, sin duda alguna, por su influencia, su prestigio y su poder, decide la separación de Venezuela de la Gran Colombia en 1830, y que va a dominar la política venezolana ininterrumpidamente, por lo menos hasta el año de 1846 o 47. De modo pues que es un largo periodo el que domina la figura del general Páez. En ese tiempo va a ser 2 veces presidente de la República y más tarde va a tener un regreso a la política de una forma curiosa y que él mismo lamentó posteriormente. La otra figura es sin duda la del general José Tadeo Monagas, que surge como relevo de Páez, cuya vida se parece mucho a la de Páez. Hay mucho paralelismo en el desarrollo de ambas vidas. Ambos comienzan por ser hombres de un origen modesto, hombres que se forman en la guerra, que se forman en la lucha de la independencia, que se destacan en ella, que adquieren un prestigio, un respeto, una estatura moral y militar y política importante que los transforma en grandes jefes regionales y en grandes jefes nacionales. De modo que él comienza como Páez en la independencia, él se transforma en una figura, no con, claro está, con el eco heroico que tuvo Páez, que tenía todo ese aspecto épico que no lo tenía el general Monagas, a pesar de ser un jefe militar muy valeroso y muy sacrificado. Va a ser 2 veces presidente de Venezuela y va a tener un regreso tardío, como lo tuvo Páez, al poder en una forma fracasada finalmente. De modo que hay cierto paralelismo entre ambos. La tercera figura que aparece después que cae Monagas y después que pasa el episodio trágico de la Guerra Federal es la de Antonio Guzmán Blanco. De modo que esas 3 figuras sucesivas, Páez, José Tadeo Monagas y Antonio Guzmán Blanco, presiden, dirigen y determinan la vida venezolana en el siglo XIX y son 3 figuras de grandes caudillos muy importantes que es interesante conocer y ver. José Tadeo Monagas había nacido en el oriente de Venezuela, cerca de Maturín. Su padre era ganadero de la región y él tuvo la educación que podía tener, muy modesta, muy limitada, un mozo hijo de un dueño de hatos en aquella época. Aprendió a leer y a escribir, aprendió rudimentos de cuentas, aprendió doctrina cristiana, esas enseñanzas muy elementales que era lo que se podía dar en esa época a un hombre de su condición. Y fue a criarse en el campo, a criarse en el trabajo del ganado, no como peón ganadero como Páez, pero sí como lo que era en aquella época el dueño de un hato muy rústico, muy primitivo, que tenía que trabajar al igual de los peones ganaderos. Es una vida muy dura, es una vida que lo familiarizó desde temprano con el esfuerzo físico, con el riesgo, con la violencia, que lo transformó en un gran jinete, en un hombre que sabía utilizar la lanza admirablemente, en un gran lancero. Eso se parece también a Páez. Cuando se inicia la independencia, José Tadeo Monagas se incorpora a ella tardíamente, es decir, en 1813, pero ya para esa época él tenía 29 años de edad. No va a la guerra muy temprano como hubo otros que fueron casi niños, pero va a tener una actuación muy tenaz y muy destacada. Él se incorpora en el oriente, en la parte oriental de Venezuela, de donde era nativo, va a luchar a las órdenes de los grandes jefes orientales de la primera hora, como Mariño, como Piar, como Bermúdez, y va a destacarse por ser un hombre muy tenaz, muy seguro, de un valor muy frío, muy sereno, que lo va a calificar muy pronto, de modo que él va a participar en todo el periodo de la guerra-muerte, actuando con mucho valor y mucha decisión. Cuando viene el desastre de la Segunda República y la mayoría de los patriotas tienen que ir a refugiarse a las Antillas, él permanece, él se queda en los llanos orientales combatiendo con pequeñas partidas. Un grupo de esas partidas lo designa jefe por elección, y él no era entonces sino un coronel, y él asume esa jefatura de esas partidas dispersas que quedaban como reliquia de la independencia en el oriente. Se dirige a Guayana, allí hace una temporada de guerra con mucho éxito, se conecta con Piar, y cuando Bolívar regresa, ya él tiene una fuerza que ofrecerle y se incorpora de nuevo a la etapa final y definitiva de la independencia hasta Carabobo.
De modo que cuando ocurre Carabobo, ya él era un general de brigada, era un hombre con una hoja de servicios muy brillante de 1813, era un hombre muy respetado del oriente del país por su austeridad, por su seriedad, por su firmeza, por su carácter. De modo que es una figura expectante. Y en ese periodo que va hasta el año de 30, él va a tener una figuración en jefaturas militares locales, en ocuparse de fomentar sus bienes familiares, llega a ser un hombre muy rico, rico ganadero, dueño de tierras en las llanuras orientales, y esa situación la va a tener en el momento en que Páez surge como gran figura nacional. Hay una posición ambivalente en General Monagas en esa época, difícil de definir y de aclarar. Sin duda alguna él era bolivariano y había seguido a Bolívar, pero en el momento de la separación, o en víspera de la separación, el año 29, él da la impresión de que está de acuerdo con el proceso de separación. En todo caso no se opone ni hay manifestación abierta de él de oposición. Pero cuando la separación ocurre el año 30, bajo la jefatura de Páez, da la impresión de que él no está contento. Y cuando empieza a correrse la voz de que hay una reacción a favor de Bolívar, que esa reacción la va a encabezar Urdaneta en Bogotá, y que hay eco de esa reacción en otras partes del gran estado que había creado Bolívar, de una manera muy curiosa, en enero de 1831, José Tadeo Monagas mueve a la gente con que él podía contar y hace un pronunciamiento para reconstruir la Gran Colombia y en favor de Bolívar y contra Páez, contra la separación. Ese es un pronunciamiento curioso, que en un momento dado parece que puede tener éxito local, pero que está condenado a fracasar porque Bolívar había muerto. Él no lo sabía, Bolívar había muerto el 17 de diciembre de 1830 y él hace su pronunciamiento el 15 de enero del 31. De modo pues que el hombre en torno al cual ellos podían intentar aquello ha desaparecido, la posibilidad real ha desaparecido, y entonces le es muy fácil a Páez, que en ese momento era el jefe civil y militar de Venezuela, dirigirse hacia Oriente, otorgar unos perdones magnánimos en que cada uno de estos hombres regresaba a su casa sin que se le asignaran responsabilidades de ninguna especie y pacificar. Pero todo esto revelaba la inquietud, la ambición política, la aspiración caudillista del general Monagas, y en eso no podía equivocarse nadie. Y eso va a resurgir muy pronto. El año de 1835 llega al poder en Venezuela el primer civil que va a desempeñar después de la independencia la jefatura del Estado, que es el doctor José María Vargas. Todos sabemos qué ocurre allí. Una cantidad de jefes militares no vieron con buenos ojos la llegada de Vargas al gobierno. Ellos pensaban que debía ser un militar de la independencia, un hombre con las credenciales de la guerra quien gobernara. Esto podía ser un pretexto no serlo. El hecho es que hay toda una especie de descontento de los militares, o de una gran parte de ellos, que termina por promover un golpe de Estado que depone a Vargas en las famosas jornadas de 1835, que encabeza Carujo en Caracas, y constituyen la pretensión de constituir un gobierno militar para retrotraer a Venezuela a la Constitución de Cúcuta, para tratar de reconstruir otra vez la Gran Colombia, el sueño bolivariano, era el pretexto para restablecer el fuero militar, para, en fin, hacer una serie de cosas contra la Constitución del año 30. Esto fracasa porque el general Páez no acepta esto y se opone. No solamente se opone, sino que el doctor Vargas, en uno de los últimos actos que pudo realizar como presidente, lo nombró jefe de las fuerzas constitucionales, y Páez acepta. A pesar de que los alzados lo habían proclamado a su vez jefe de los alzados. Era una situación que revelaba el poder de que tenía Páez en Venezuela en ese momento, que el gobierno lo nombra jefe de las fuerzas gubernamentales y los alzados lo nombran jefe y lo reconocen como autoridad máxima de ellos. Páez tiene la entereza moral, que hay que reconocerle, de no aceptar la invitación de sus antiguos compañeros y de ponerse en campaña a restablecer la Constitución y al devolverle el poder al doctor Vargas. Y es lo que hace. Lo hace en una campaña más cruenta que la del año 31. En esa campaña, desde luego, en ese alzamiento, participa Monagas. Monagas es uno de los que entra en esa revolución llamada de las reformas. De modo que cuando se pacifica nuevamente el país, gracias a Páez, que en esta vez tiene que combatir, la situación de Monagas es mala. Ya es la segunda vez en 5 años que ha encabezado una rebelión. Revela su ambición y su inquietud, revela su poco respeto a la Constitución, de modo que él regresa otra vez con un perdón que le vuelven a dar a sus tierras de Oriente, a su clan familiar ya muy numeroso, a sus grandes intereses, y allí permanece en cierta forma agazapado. Pero por una de esas circunstancias difíciles de explicar,
Cuando se va acercando la elección presidencial que debía verificarse a fines del año 46, ya había sido presidente de la República el general Páez 2 veces, había sido presidente el general Sublet y era el presidente en ese momento, y se estaba buscando un nuevo presidente que iba a ser el general Urdaneta, pero desgraciadamente Urdaneta muere, y al morir Urdaneta pues queda acéfala esa combinación que hubiera podido ser la más aceptable y la más sólida. Y entonces, por una de esos traspiés que dan aún los hombres más sagaces, el general Páez, que se había acercado a Monagas, que había llegado a cierta forma de entendimiento con Monagas, piensa que tal vez la mejor forma de garantizar la tranquilidad del país es darle acceso a Monagas a la presidencia de la República, para que Monagas se transforme en un defensor del orden constitucional, para que cese esa especie de ambición larvada y para que se consolide una especie de coalición de los venezolanos, de unión de los venezolanos en torno a la Constitución. Claro, para esa época ya existía el Partido Liberal que lo había formado Antonio Locayo Guzmán y había una oposición violenta contra el país. Y así llega a la presidencia de Venezuela el general José Tadeo Monagas, el año de 1846 lo eligen, y se posesiona el 47. Cuando él llega a la presidencia, era un hombre ya bastante maduro, se acercaba a los 60 años de edad, tenía pues un historial militar brillante desde la independencia, era un hombre muy respetado, tenía una gran fama de hombre serio y austero y irreprochable en su conducta privada, hombre de mucha prestancia física y de mucha autoridad moral, y viene con todo su clan oriental, con sus gentes de Oriente y con su gran clan familiar, porque era una familia muy numerosa, la de sus hermanos, la de sus hijos, la de sus sobrinos, a tomar posesión de la presidencia de la República. Se encuentra con que está condenado a muerte a Antonio Leocadio Guzmán, el fundador del Partido Liberal, que lo habían condenado por las revueltas que surgieron a raíz de las elecciones del 46, y lo primero que hace es perdonar a Antonio Leocadio Guzmán, lo cual, y conmutarle la pena por la de destierro, lo cual sin duda alguna revelaba un propósito de él de acercarse a los antipaecistas, a los liberales, a los que habían sido precisamente la fuerza que se había opuesto a Páez. Esto va a sembrar una distancia entre los dos que se va a ir agravando fatalmente y que culmina el año de 1848 cuando el Congreso, dominado por simpatizantes de Páez, decide nada menos que enjuiciar al presidente de la República, general José Tadeo Monagas. Esa tentativa de enjuiciar a Monagas, que desde luego planteaba una crisis política grave y amenazaba muy directamente su poder y su autoridad y la relación que él podía tener con Páez, desemboca en lo que se llama el asesinato del Congreso, es decir, un motín que se forma en Caracas el 24 de enero de 1848, el motín asalta el Congreso, en ese asalto al Congreso perecen muchos diputados y senadores asesinados por la turba, Monagas, claro, logra decapitar a ese Congreso, no lo hace desaparecer, lo mantiene con suplentes y con hombres que se pliegan a él y logra salvar la continuidad constitucional, pero la ruptura con el paecismo es evidente, y a Páez no le queda ya más que irse a los llanos, levantar la bandera de la insurrección y salir a combatir contra Monagas, donde fracasa. Fracasa Páez, el viejo guerrero, el hombre de inmenso prestigio, es derrotado, es hecho preso, es llevado a Valencia, es llevado más tarde al castillo de San Antonio en Cumaná y de ahí sale para el destierro durante 10 años. Y queda José Tadeo Monagas con todo el poder y toda la autoridad en la presidencia de Venezuela, creando una nueva situación. Una nueva situación que además repite un poco la de Páez, es muy parecida. En ese periodo Monagas va a lograr asentar su autoridad, pacificar el país, pero va a pecar por varios aspectos. Va a pecar primero por una gran ambición de mando personal. Él va a ser un hombre muy personalista, muy poco respetuoso de la Constitución de 1830, que Páez lo había sido con mucha asiduidad, había respetado esa Constitución. Y además él va a tener una inclinación muy grande a rodearse de los suyos, a gobernar no solamente con sus allegados, sino con sus familiares, con sus hermanos, con sus sobrinos, con su parentela política, de modo que va a haber un nepotismo que Venezuela no había conocido nunca hasta ese momento. Y va a comenzar también una tradición de corrupción que el país tampoco había conocido. En torno a Monagas empiezan a hacerse negocios, empiezan a enriquecerse los funcionarios públicos, cosas que no había ocurrido en el tiempo del paecismo. Había habido mucho más austeridad y mucho más pulcritud en el manejo del dinero público y del gobierno en tiempo de Páez. De modo que esas lacras manchan su periodo. Cuando él termina los 4 años para que es elegido presidente de acuerdo con la Constitución del año 30, entonces hace un gesto insólito.
En lugar de elegir a un hombre de la situación, como lo había hecho Páez en su tiempo, hace elegir presidente de la República nada menos que a su propio hermano, al general José Gregorio Monagas. Y José Gregorio Monagas, que había sido también otra gran figura de la independencia, hombre muy respetado y respetable, llega gracias al apoyo de su hermano a la presidencia de Venezuela. De modo que por primera vez dos hermanos se suceden en la presidencia. Y esto mantiene pues y hace llegar a grado escandaloso el nepotismo. Durante esa presidencia de José Gregorio, que fue muy gris, ocurre el único hecho que lo salva ante la historia y que le ha dado una gran gloria y un gran prestigio merecido, que además lo iba a hacer alguien, porque eso era una cosa que estaba escrita y era inevitable que se ocurriera, que es la libertad de los esclavos. De modo que José Gregorio Monagas, en el último momento de su gobierno, toma esa decisión que se ha convertido en su más grande título de gloria y que le ha dado en Venezuela el título de libertador de los esclavos. Pero cuando termina José Gregorio, quien vuelve a sucederlo a la presidencia de la República es otra vez José Tadeo. De modo que son tres periodos presidenciales, uno detrás de otro, en el que los dos hermanos se turnan. José Tadeo le deja la presidencia a José Gregorio y a su vez sucede a José Gregorio nuevamente, por otro periodo de 4 años. De modo que eran 12 años que iban a estar dominando los Monagas. Pero no está contento con esto el general Monagas, sino que la ambición de José Tadeo y su tendencia personalista lo lleva a dar un traspié muy grave, y es el de tratar de modificar la Constitución de 1830. Esta Constitución hasta ese momento había regido en Venezuela sin alteración 27 años. A sus sombras se habían sucedido pacíficamente los gobiernos, no había habido nunca la conquista del gobierno por las Fuerzas Armadas, y es la primera vez que un presidente intenta modificarla. Y no solamente modificarla, sino modificarla con una intención muy clara de provecho propio, de permanecer en el mando. Él propone entre las modificaciones dos que son muy importantes. Una, la de prolongar el mandato presidencial de 4 años a 6 años. Y la segunda, la de permitir la reelección del presidente de la República para el periodo inmediato, cosa que no se podía hacer bajo la Constitución del año 30 y no lo hizo nunca Páez. De modo que estas dos cosas establecían de hecho que el gobierno de Monagas se iba a perpetuar. Monagas iba a gobernar 6 años en ese primer periodo y luego iba a ser reelecto ilimitadamente, puesto que podía reelegírsele cada vez. Ya en ese momento era un hombre que tenía 60 y tantos años largos, tenía una autoridad muy grande en el país, pero los mismos liberales que lo habían aprovechado, lo habían aprobado en el primer momento, los conservadores que desde luego lo habían visto mal porque eran paecistas, empiezan a unirse para ver cómo ponen término a aquella especie de monarquía sin corona que se estaba creando en torno al general Monagas y de predominio de una familia en el poder. Y es lo que ocurre el año de 1858 con lo que se llama en la historia de Venezuela la Revolución de Marzo. Un oficial, el jefe de las fuerzas del gobierno en Carabobo, el general Julián Castro, se declara en armas contra el general Monagas. El general Monagas tiene la prudencia y el patriotismo de no oponerse, no sale a luchar, que ha podido hacerlo, no quiere ensangrentar al país y entrega el poder y se refugia en una embajada. Y así termina el dominio del general Monagas y la época de los Monagas. Viene la época que se conoce en el país como el gobierno de coalición que se va a crear en torno a Julián Castro. Viene una nueva constitución que no va también a regir porque va a ser rota muy pronto. Inmediatamente, casi menos de un año después que cae el general Monagas, del año de 1859, se inicia el proceso de la Guerra Federal. Cuando la Guerra Federal comienza, mucha gente pensaba que era un movimiento monaguista, que esos alzamientos que habían ocurrido en el occidente de la República, en Coro, etc., eran movimientos de gentes partidarias de Monagas que luchaban contra la Revolución de Marzo. Y era explicable porque, en efecto, algunos de los hombres que allí figuraban habían sido oficiales de Monagas, como el general Falcón. El general Juan Cristóbal Falcón había sido uno de los hombres que habían seguido a Monagas y había sido uno de los oficiales principales de su gobierno, jefe y comandante militar de zonas muy importantes del país. Pero evidentemente esto no era cierto. El general Monagas, después que le siguen un juicio y que se llega a una transacción con el gobierno, es expulsado de Venezuela, permanece 4 años fuera, que son los 4 años de la Guerra Federal. En esos 4 años de la Guerra Federal, claro, las cosas se mezclan mucho. El Partido Liberal original también se tiñe de militarismo, surge una serie de caudillos locales que no tienen nada que ver con la prédica doctrinaria del viejo Antonio Locayo Guzmán, y lo que va a surgir de allí es un gobierno de montonera, un grupo de hombres que tienen la autoridad que le dan las armas que tienen en la mano y los hombres que le siguen. Y ese gobierno
en ese gobierno y en esa fuerza va a participar mucha gente que venía de los monagas, que eran monaguistas, no solamente en el centro, sino particularmente en Oriente. De modo que cuando triunfa la federación, el año de 64, el general Monagas regresa del destierro, en que había permanecido 4 años, regresa a Oriente en una posición de respeto, con todo su clan familiar, a reconstruir sus propiedades que habían sido muy dañadas y abandonadas, y a permanecer allí en la expectativa. Ya en esa época el general Monagas era un hombre viejo, es decir, era un hombre que tenía bastante más de 74 años, y tenía en efecto 76, 78 años, y allí permanece en espera y en expectativa de lo que va a pasar como una cabeza visible. De modo que ocurre entonces un hecho sumamente curioso y que se parece mucho al de Páez. Es decir, cuando se desintegra el gobierno de la Federación, cuando los mismos hombres que habían promovido aquella revolución terrible en todo el país empiezan a pelearse los unos con los otros, cuando ha fracasado este gobierno y se está buscando una salida, los viejos liberales, muchos de ellos, una gran parte de ellos, y muchos de los viejos paecistas se reúnen a ver qué se hace. Así como se habían reunido en 1858 para derrocar a Monagas, ahora se reúnen para ponerle término al caos de la Federación. Y no encuentran otra salida muy curiosa que buscar al general Monagas, que buscar al viejo José Tadeo Monagas, que tenía en ese momento 84 años de edad. Lo van a buscar en Oriente para que encabece una revolución que ponga término al caos de la Federación. Y es lo que hace el general Monagas. El general Monagas, el año de 1868, 10 años exactamente después de ser derrocado por una coalición de liberales y conservadores, viene a la cabeza de una coalición de liberales y conservadores a ponerle término al gobierno federal. Eso lo hace en una marcha casi sin lucha, con mucho valor y mucha decisión. Un hombre de su edad llega a Caracas, toma Caracas con un combate muy breve, tiene que luchar contra las fuerzas que quedaban de la Federación al mando del general Bruzual, sitia Puerto Cabello, hace una campaña que lo lleva hasta Barquisimeto, pero es un fantasma, claro está. Es un hombre que se está muriendo, es un hombre que sabe que su vida está terminando. Sin embargo, goza de un inmenso prestigio, porque él viene en ese momento como una especie de regreso de figura del pasado, es una figura de la independencia, es un hombre con una tradición heroica, ha sido 2 veces presidente de Venezuela, sus antiguos enemigos se han acercado a él, y él parece tener honestamente una ambición, y es la ambición de reconciliar a los venezolanos, de reconciliar con su autoridad moral, con su desprendimiento, porque en este momento ya él no aspira a nada y tiene lo que podía pensar de mayor ambición, que era que todo el país se uniera para devolverle el poder después de haberlo execrado. Entonces él trata de reconciliar efectivamente a los liberales y a los conservadores, a los antiguos paecistas y a los liberales. Este regreso de Monagas es distinto al que tuvo Páez. Páez también regresa a Venezuela en el momento en que va a empezar la guerra federal, en el momento en que ha fracasado la Revolución de Marzo, lo traen nuevamente, pero él no lo puede hacer. Él se encuentra con la Revolución Federal y tiene que darse por vencido y retirarse de la escena. De modo que se parecen mucho por la misma forma en que ocurre ese regreso tardío de anciano. Pero en el caso del general Monagas es un regreso que no termina en fracaso para él. Él logra tomar a Puerto Cabello, él logra pacificar aparentemente el país, él lanza unos documentos y proclamas invitando a la concordia a los venezolanos y a la paz. Él habla como un abuelo que regresa y que quiere poner orden en su familia, rodeado de su clan familiar, pero no dura sino escasamente 8 meses. Esa revolución que comienza el año 68, en marzo del 68, termina en noviembre, porque en noviembre de ese mismo año muere el general José Tadeo Monagas, de 84 años de edad, en Caracas. De modo que cuando él muere, aquel movimiento queda céfalo, porque ellos habían ido a buscar la figura, el prestigio, la leyenda del general Monagas como cabeza visible del movimiento, y de luego todos le tenían respeto y todos le tenían acatamiento y todos lo veían como una figura un poco legendaria, pero desaparecido el general Monagas no quedaba nada, no quedaba ninguna cosa que pudiera unir aquella unión frágil de liberales y de conservadores, eso que se llamaban los azules, porque ese fue el nombre que tuvo esa revolución. Como los liberales tenían como bandera el color amarillo y los conservadores habían tenido como bandera el color rojo, el otro color de la bandera, que es el azul, fue el que ellos invocaron para esa unión, y por eso se llamó ese el gobierno azul y la revolución azul. Cuando muere Monagas, muere invocando la unión, llamando a los suyos a permanecer unidos,
llamando a la concordia al país, pero claro, ya no era lo mismo. ¿Quién lo va a suceder? De hecho, lo sucede un hijo suyo, lo sucede José Ruperto Monagas. El general José Ruperto Monagas asume la jefatura del gobierno y desde luego se dirige a seguir combatiendo contra las fuerzas rebeldes que persistían en el occidente del país. Pero el mismo clan Monagas no está unido. Ese clan se ha dividido porque son muchos y porque hay ambiciones entre ellos. Particularmente hay dos cabezas visibles. Hay José Ruperto, el hijo del general José Tadeo Monagas, que es quien ejerce la jefatura del gobierno, y hay Domingo Monagas, hijo de José Gregorio Monagas, que es un militar muy capaz, que era posiblemente el más capaz militar y políticamente de los Monagas, pero que está desplazado por José Ruperto y que no se entiende con José Ruperto. De modo que hay una división entre ellos, entre los partidarios de José Ruperto y los partidarios de Domingo. Malamente podían unir al país, unir a las viejas facciones que se habían unido apenas bajo el prestigio del viejo Monagas, para que siguiera uno de estos dos que entre sí no se ponían de acuerdo. Esto condenaba la situación, y la situación marchó en un camino de desintegración, de ruina interna, de descomposición incontenible, que apenas permitió que durara escasamente un año después de la muerte del general José Tadeo Monagas, que fue un año de alzamientos, de revoluciones no sometidas, hasta que finalmente, a principios de 1870, Antonio Guzmán Blanco, el tercer personaje de esta historia en el siglo XIX, resuelve invadir a Venezuela, prepara en Curazao una invasión y entra al país y toma el poder en abril de 1870, inaugurando su largo dominio en Venezuela. De modo que esta figura de Monagas hace mucho contraste con la del general Páez, repite un poco el ciclo de Páez, un origen similar, hechos en la guerra de independencia, con la lanza en la mano, en la lucha, llegan a convertirse en grandes figuras políticas, dominan toda una época del país, son derrocados y finalmente son llamados ya en la extrema vejez para que vengan a ver si salvan al país del caos que se ha creado, y ninguno de los dos lo puede. Páez porque fracasa en la lucha militar por vencer la federación, la guerra federal, cosa que no pudo, y el general Monagas porque muere. A los 8 meses de haber alcanzado el poder de nuevo, desaparece y queda acéfala aquel movimiento y condenado por lo tanto al fracaso. Esta es la figura muy importante en la historia de Venezuela de José Tadeo Monagas, a quien muchos atribuyen, tal vez con exceso, la fundación del personalismo político, la configuración de ese caudillismo personalista, nepótico y corrupto que vino a predominar en el resto del siglo XIX y que posiblemente no era una creación de él, sino una consecuencia de la descomposición misma que en el país había creado la larga guerra, las largas luchas, las insurrecciones continuas, las múltiples jefaturas locales de hombres que no tenían mayor visión de patria que la del dominio de su pequeña porción. Muchas gracias y hasta la próxima. Mañana a las